Esta sería una convocatoria para aquellos que quieran compartir sus experiencias, sus vivencias en el terreno espiritual, en el terreno que nos sacan de lo que es normales. Mucha gente vive y tienen experiencias donde se llega a cuestionar los límites de la realidad. Suele ocurrir que la gente calla para no ser señalados luego por los dedos del inquisidor. Juicios, perjuicios, todo lo que sea que sale de los parámetros normales, casi siempre es mirado con sospecha. Mira, aquí tenemos el sello del Señor como la representación de todo el grupo, como el DNI en el espacio. Y las naves de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia se caracterizan porque tienen el sello en su panza, porque también hay elementos de la no confederación y a veces te puedes confundir. Pero cuando tú ves el sello y sientes amor, pues es como la energía del sol que calienta, pero que no quema. Entonces es como recibir un abrazo de energía y te proyectan. El sello de Señor lo puedes ver cuando ves las naves de la Confederación. Pero en él figura toda la estructura del grupo. Entonces vemos que, por ejemplo, partimos de una unidad, que es el círculo. Ahí se ve bien. Por aquí. Así. Vale. Por aquí. El círculo como unidad, que formamos una hermandad interestelar. Y luego tenemos dos esferas que representan los 12 perfiles del universo. Y tenemos al centro un triángulo que representa la tríada, que en maya sería el B, Sayab, Sek. Es decir, el B como el camino de inicio, Sayab como la sabiduría interna, la fuente de sabiduría interna que hay en el interior, y el Sek como el resultado de ambos, que sería la manifestación. En este mundo, la manifestación de la unión del 1 y el 2, que es el 3. Y pues al centro tenemos otro círculo que representa la conciencia del grupo, que es la comisión de trabajos donde se toman todas las decisiones por unanimidad. Y más al centro, como un corazón, un puntito blanco que se puede apreciar ahí, que es el pulsar sanador de Señor. ¿Qué es eso? Un pulsar que envía energía a todo el conjunto y, como lo indica, pues es sanador. Y trabajamos con los médicos de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, por decir de alguna forma o ponerles un nombre, que nos asisten en todos los trabajos que realizamos. Y también dentro del sello y del funcionamiento del grupo está lo que le decimos el café trascendental, que es la ciencia, el arte, la filosofía y la espiritualidad, que son las bases con las que se mueve la revolución de la conciencia y el despertar, junto con la aplicación interna, que sería la autoobservación, el desapego y el sacrificio por la humanidad, que también se puede ver como servicio. Y yendo al origen de la palabra sacrificio, que es el sacro oficio, es decir, la entrega a los demás, la ayuda humanitaria y el dar sin esperar nada a cambio. Pues eso, cuando tú miras el sello, pues estás dando un vistazo a toda la representación del grupo sello. Eso es lo que representa nuestro sello. Fue canalizado a través de, como ya había comentado en alguna ocasión, nuestro canalizador, que su nombre simbólico es Puente y que se encuentra ahí en Barcelona. En maya sería como el Chacmul,
utilizamos varias palabras maya porque pues son nuestros antepasados y aunque ahora ellos nos están ayudando desde otros mundos, pero seguimos en contacto con estas otras civilizaciones. Y aquí tenemos lo que son los guías estelares, que son los hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, que envían mensajes a través de nuestro canalizador, que lo recibe por telepatía interna. Y cada uno tiene su especialidad. Entonces, tenemos tanto hombres como mujeres, como manifestaciones de energía pura, es decir, que no obedecen a ninguna polaridad, sino que son sencillamente energía. Y de diferentes partes del universo, como las Pléyades, como Agunión, Ignus, Albus y alguno más que se me estará escapando por el momento. O también hay algunos que no tienen un planeta de origen, sino que o que estén en un planeta, sino que viven en su nave, como Noiwanak, que vive en su nave, y también hay otros que tienen un nivel tan alto, como decimos, de H3, es decir, que tienen 3 evoluciones más altas, como Yanurom, que se manifiesta y toma forma cuando lo necesita y cuando no, pues cambia su manifestación. O también aún más alto el maestro Ayumon, que es quien aparece para transmitir cuando realizamos una ceremonia de energetización de piedras, semillas o agua, pues en conjunto con todo el grupo, más la asistencia de los hermanos mayores, abrimos el canal junto con el canalizador y se transmite la energía del universo, de Ayumon, hacia los elementos que ponemos en ese momento para energetizar, como las herramientas que utilizamos, la piedra, el agua energetizada y las semillas, que también se transforman por la impregnación de la energía en semillas de alto rendimiento, con las que después se siembra y pues los alimentos y los frutos que surgen ya tienen esa impronta energética. Eso por lo que tenemos por aquí, pero bueno, ya que estamos ahora en casa, estamos listos. Ahora sí estáis a todo color y en plena imagen. Sí. Bueno, pues mi nombre simbólico dentro de Señor del grupo es Apuesta Atlante PM. Y Y mi nombre es Ahora es el momento. La PM. Somos 2 sellorianos, digamos, con ganas de divulgar nuestro conocimiento, nuestra conciencia, ya que estamos en el camino de la evolución de la conciencia, e intentar de alguna forma trasladar una esperanza, ¿no? Trasladar esa esperanza de que tenemos una vida mejor que esta que tenemos aquí y que la casualidad como tal no existe. De alguna forma, Señor, los hermanos mayores nos dicen que no debemos de estar, no debemos permanecer, digamos, en espacios, o sea, en tanques completamente aislados. Quiere decir que nosotros vivimos en la sociedad como viven todos los ciudadanos, pero no nos identificamos con la problemática existente, aunque sí sabemos qué es lo que ocurre y por qué. Pero no nos identificamos o pretendemos no identificarnos con las situaciones para mirarlo de una forma, digamos, de una forma completamente objetiva. Y como sabemos que la casualidad como tal no existe, eso nos da, digamos, la fuerza para saber que esto ocurre por algún motivo y que detrás de todo esto, digamos, hay una vida mejor que esta, que la que estamos viviendo en este momento. Bueno, vamos a ir esquematizando, no sé cómo vosotros queréis hacerlo, pero en principio, ya que partimos de la conversación que tuvimos la otra vez a raíz bueno, de aquello que salió en los medios digamos, de difusión, que era el contacto
era posible con seres de fuera de la Tierra, que así lo testificaban aquellos militares en el Congreso de los Estados Unidos, y bueno, vosotros dabais el testimonio de que teníais el contacto con ellos, que habíais tenido contacto con seres de fuera. No sé, explicar un poco cómo se inició todo esto. Bueno, esto se inició pues la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia nos viene ayudando desde el principio de los tiempos, desde el surgimiento de la conciencia de la humanidad y desde mucho antes, cuando estaba el planeta en desarrollo. Y con el paso del tiempo ha ido buscando diferentes vías para establecer comunicación con la humanidad a través de, por ejemplo, en nuestro caso, grupos de divulgación, pero de sentido de evolución, de la conciencia del hombre por el propio hombre, del despertar. Y concretamente, Señor, pues empezará a trabajar como Señor pues por ahí del año 2004. Antes la Confederación se seguía comunicando, pero tenía otros nombres. Y antes tenía otro, es decir, que ha ido cambiando de nombre y de forma de canal, pero nos ha venido ayudando pues básicamente desde el principio. Y ahora pues hay un plan cósmico de la Tierra de ayuda que nos están ayudando, bueno, concretamente por ahí desde los años 20 que empezó este actual programa y lo tienen planeado hasta por ahí de los años del 2050 y tantos Luego, aproximadamente. cuando vosotros tenéis el contacto, más allá de lo que es la canalización de Puente se llama, ¿no? El que canaliza desde, sí, desde Barcelona. Vosotros luego habéis entrado en contacto, según me decíais, en lo que serían los avistamientos. ¿Ha ido más allá del avistamiento? ¿Habéis entrado en otra fase, en esa tipología que diríamos, más allá de ver las naves y estas cosas, tenéis un contacto más personal, más directo con ellos? Sí, pues los vemos como amigos, ¿sabes? Pero- Para empezar, hemos dicho, bueno, lo dijimos la vez pasada, pero ahora no, que Mm. Señor significa tiempo simbólico, estelar, del yo en retroalimentación. Entonces, lo que busca la Confederación es la retroalimentación. Primero entre hermanos, entre los que estamos aquí, y también con el universo. Entonces, hemos tenido contacto con ellos a través de la extrapolación mental, es decir, en meditación hacemos que nuestra mente se extrapole, por ejemplo, al planeta Gunión. Y entonces ahí compartimos y vemos su forma de vida Mm. y luego volvemos al consciente, a nuestro cuerpo físico. Extrapole quiere Después decir también que abrís lo que se sería un poco el mundo de la visión y entráis como una especie de proyección visual. Sí, una proyección de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Además, también se manifiestan con la sincronicidad, o sea, que ocurre también, como sabemos, la numerología, ruidos extraños. O sea, en cualquier momento estás pensando una cosa y esa cosa se visualiza, Se ve. ya sea de una forma o de otra. O sea, que nos comunican también, claro, ellos de alguna forma te pueden comunicar perfectamente con la mente, influir en tu mente en un momento dado, y esa forma ocurre. O sea, yo he tenido cosas que me han ocurrido y dices tú, bueno, pero y esto lo habías pensado y en el momento de pensarlo te dicen la palabra. Mismo cuando estamos en un comunicado, piensas una cosa y automáticamente te contesta el canalizador sobre lo que tú estás pensando. En Lanzarote me ocurrió una cosa muy curiosa. Estábamos, digamos, escuchando un comunicado y yo quería hacer una pregunta, pero no la hice. Bueno, pues cuando terminó el comunicado, salgo para afuera y me encuentro en el patio de mi casa a un compañero que estaba allí, o sea, un hermano de señor, completamente asustado. Y le pregunté, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué me pasa? Que estaba mirando para arriba y vi una nave que venía derecho a mí y conforme
estaba cerca, ¡bum!, salió a disparar para arriba. No le dio tiempo sino a coger la cámara, porque en esos momentos te quedas completamente paralizado, y hacerle una foto con la cámara cuando ya se iba. Entonces, estaba contestando de esa forma a la pregunta que yo quería hacer, que no había hecho, fíjate. Así como te estoy comentando, ¿eh? Luego, los contactos, aparte de lo que es la meditación, ¿lo hacéis de alguna otra forma, de tipo psicográfico? ¿Lo hacéis de alguna forma que digamos que quede constancia de que hay esa presencia que está ahí como de apoyo? Claro. Hacemos cada cierto tiempo el grupo de Lanzarote, porque decir que tenemos varias delegaciones. En Barcelona hay una delegación, en Granada hay otra, en Madrid otra, en Asturias. sí, y en Lanzarote hay otra, y en Tenerife, y en México, y en Chile, y en Colombia, y en Perú. Entonces, cada uno en su lugar se acerca al más próximo, y cada cierto tiempo se hacen trabajos grupales, ruedas de energía. Nos tomamos todos de las manos en círculo, hacemos una letanía, es decir, leemos los nombres de todos los hermanos que son Mul, Águila, GTI de Señor, es decir, que han pasado por un proceso dentro del grupo y que ahora ya tienen mayor conocimiento y conciencia e implicación dentro de lo que es el grupo, porque estamos hablando de grados de implicación y de conciencia de lo que es el servicio a la humanidad, que es distinto de hablar a la evolución personal o a la conciencia individual, porque aquí no es que alguno tenga más evolución de conciencia interior que otro, lo que se considera, sino lo que se considera más es la ayuda que da a los demás, es decir, los grados de implicación que tiene hacia el proyecto, en este caso de ayuda humanitaria. Pues ese listado se leen por bloques. Entonces, se leen la letanía y luego, como estamos todos de las manos, pues solicitamos que si hay algún mensaje que se manifiesten para nosotros, y entonces es cuando se produce la abducción. Lo hacemos en puntos concretos. Por ejemplo, en Lanzarote tenemos lo que nosotros decimos el volcán de la abducción, ¿no? Un punto concreto, porque ahí es una zona volcánica, así hay muchos volcanes. Y nos reunimos ahí, y al hacerlo, pues se manifiestan los hermanos, vienen en sus naves, ya sea de titanio o de plasma, que son las que se manifiestan regularmente, y invitan a subir, por decir de alguna forma, a los que quieran hacerlo. Entonces, pues ahí se produce la abducción de quien lo quiera realizar, y es solamente un instante, como un parpadeo. Me acuerdo en una ocasión, estábamos en Mazatlán, y bueno, era por la más bien tarde-noche en Mazatlán, en México, digamos, en lo que es el estado de Sinaloa. Y bueno, siempre los hermanos mayores nos han dicho que si nosotros damos 2, ellos dan 200. Y bueno, y estamos hablando de ese tema en un comunicado que nos estaban dando, y al día siguiente aparecieron en el cielo de Guadalajara 200 naves. Estamos hablando de 200 naves, o sea, un hecho tangible que salió incluso en la prensa. O sea que tuvimos en nosotros esa presencia, notábamos esa presencia cuando estábamos en ese comunicado, la notábamos allí cerca de nosotros, que muchas veces las notas. O sea, estás tan tranquilo y notas esa presencia detrás de ti, esa protección que tienen los hermanos mayores. La notas, o sea, y no la notas tú solo, nota casi todo el grupo. Entonces, ahí era, tú das 2 y nosotros damos 200. Y efectivamente, al día siguiente, 200 naves. Salió en la prensa, 200 naves en el cielo de Guadalajara. ¿Y la tipología de las naves cómo es? ¿Son naves grandes, naves medianas? ¿Cómo serían los tamaños y las formas que tienen por dentro? Esas eran naves medianas, ¿eh? No eran naves grandes, porque hay naves nodrizas grandísimas
y hay también naves más pequeñas. O sea, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, una nave nodriza de estas medias descargando, o sea, echando a 5 naves para afuera. Entonces, esas naves eran naves más bien pequeñas, no, pero naves intermedias, pero eran naves de titanio, ¿no? Y entonces, ¿cómo son de grandes? Veo que por aquí alguien pide Sí, entrar me he puesto con el otro en otra ordenador porque entrada. tengo Bueno, poca batería con bueno, la pues tableta así ahí. voy dando entrada. Yo cuando veo aquí Sí, las señalitas que se me ponen al lado, pues os voy dando las entradas que sea. Entonces, las naves esas, ¿cómo son? Digamos, de grande, ¿cómo están distribuidas? ¿Qué funciones tienen? Un poquitito para explicar. pues mira, es muy relativo, porque, por ejemplo, si hablamos de las naves plasmáticas, que es con las que también trabajamos mayormente, pues como son creadas con energía, pueden tomar la forma que se precise en el momento que se precise y pueden aparecer los objetos que necesitan cuando lo necesita y desaparecerlos, porque ellos pueden crear con el pensamiento. Entonces, cualquier herramienta que necesiten, la crean al momento, la dejan de necesitar y la desaparecen. Crean una nave porque la necesitan en la forma en la que la necesitan y cuando no, la modifican. Y todo es mental, es por energía que se manifiesta o se cambia la forma en la que podemos ver las naves, porque también hay otra cosa, y es que nuestra mente y la mente de los participantes no siempre está preparada para visualizar la realidad. Entonces, nuestra mente tiene un mecanismo de seguridad que hace que no podamos ver lo que no estamos preparados y únicamente ver aquello en lo que nuestra mente no recibiría o nuestra psicología aceptaría. Entonces, puede que lo que tú veas sea distinto a la realidad o solamente puedas ver una parte de esa realidad. Por eso es que lo que te comentaba, al trabajar en grupo, como somos varios los que vamos a estos puntos de reunión, pues después de la abducción se pone música y se hace lo que nosotros llamamos un rescate adimensional. Es decir, nos resituamos al momento en el que se hizo, digamos, la abducción y cada uno escribe individualmente, por decir, en el teléfono, en el WhatsApp, escribe su experiencia, pero no la envía. Hasta que ya cada uno está en casa o si estamos todos en línea, ponemos una hora determinada o cuando termine la música decimos ya y todo el mundo lo envía al mismo tiempo. Esto con la finalidad de no influirnos los unos a los otros en la experiencia. Es una forma de cerciorarte y de asegurarte de que no estás fantaseando, porque también tenemos mucha imaginación y nuestra mente tiende a elucubrar, a hacerse mil historias. Y cuando esos mensajes se reciben todos al mismo tiempo, hacemos un contraste y te das cuenta de que había muchas personas o varios hermanos que estaban viendo lo mismo. Y eso es con lo que te quedas. Se hace, digamos, como una limpieza, una depuración, para ver lo que es real, que le puede servir a todo el grupo, y lo que puede ser también un mensaje individual que le puede servir a la persona en concreto que ha recibido en ese momento ese mensaje, esa visualización o lo que le haya llegado en ese momento. Es un mecanismo de seguridad que tenemos para cerciorarnos y para contrastar. Y también, pues lo que te decía de las naves, dependiendo del nivel de conciencia de cada uno, las puede percibir de una forma u otra. Y también de los hermanos que se van a establecer contacto con nosotros. Y en este caso los H2, que le decimos nosotros, que son hermanos con 2 evoluciones más altas que nosotros, por decir de alguna forma, pues utilizan las naves plasmáticas y según como se crea conveniente. Y además tenemos un equipo que le decimos de los peques del espacio, que son hermanos de la Confederación que antes de hacer las abducciones nos hacen un escaneo
para ver nuestras constantes, para ver si estamos equilibrados, si sería conveniente, si participar en este tipo de situación no nos generaría algún inconveniente físico. Y según esas constantes, aunque tú quieras ir, pero si no tienes las constantes bien, pues ese día no te toca ir, porque estás un tanto desequilibrado. Pero tal vez en otro momento que tus constantes sean mejores, sí que puedas ir. O incluso puedes, si se hace en ese momento una ceremonia de sanación, como puede ser el pulsar sanador de sello, pues ahí todos nos regulamos las constantes a quien lo quiera recibir, porque todo es voluntario, nunca forzado, siempre por libre albedrío, y pues se facilita más el contacto cuando nuestra vibración grupal es más alta, es decir, estamos en amor, estamos en armonía, y es cuando se facilitan más la vibración. Cuando tenéis una abducción, sí, decías. También de alguna forma, digamos, nosotros no usamos el deseo, sino el anhelo. Pero en el caso, por ejemplo, del avistamiento, vaya, ni el anhelo. O sea, tú subes a una azotea y dices, bueno, anhelo ver una nave. No la vas a ver. No la ves. Mi hermano, por ejemplo, vive en el campo. Ay, yo quiero ver una nave, yo quiero ver una nave. Digo, mira, eso no es ni anhelar ni desear. Bueno, pues hasta que un día subió y vio una. Y vio la nave él y la pareja, ¿no? Y el otro día nosotros veníamos de Sevilla y al lado de un toro de Osborne veo una cosa, me quedo así y me dice apuesta, me dice, ¿has visto la nave esa que estaba ahí? Y la habíamos visto, o sea, identificamos perfectamente la nave. O sea, son cosas que ni las espera, ni las desea, ni las anhela. Sino Cuando hay una, simplemente, sí. Cuando hay una simplemente abducción, ¿hay simplemente el contacto de estar allí o hay algún tipo de relación o intercambio de conocimientos o de cosas entre vosotros y ellos? Hay mucho intercambio de conocimiento, de experiencias. Son como cuando vas a visitar a un amigo que te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu día? ¿Me ha pasado esto? ¿Tú qué me recomiendas? Como un amigo, ¿sabes? Y hay conocimiento que nos dan grupal, como te decía, y hay también cosas personales. Entonces, dependiendo del tipo de consulta que se haga, te darán una respuesta u otra. Y también considerar que todo siempre es bajo el permiso de tu propia conciencia, es decir, nosotros le decimos réplica genuina a nuestra real presencia. Nunca van a interferir en algo que no estés preparado o hayas preguntado. Aquello Ellos, de que pedí, de el- preguntar y encontrar la respuesta, ¿sabes? Y dependiendo de la pregunta que hagas, será la respuesta. ellos os han explicado cuál ha sido su relación con los habitantes de la Tierra, es decir, si ha sido desde un inicio, si esto es por evolución, como dice Darwin, o es por intervención por parte de seres de fuera. Desde el inicio han estado con nosotros Sí, pero y ha habido diferentes experimentos cósmicos, por decir de alguna forma, en la Tierra. Y uno de esos somos nosotros, pero que ha habido otros experimentos. Entre ellos, por ejemplo, te podría comentar de la civilización Atlante. También eran hermanos que vinieron de otros mundos, se instauraron en la Tierra, se mezclaron con los que había aquí y el resultado fuimos nosotros, pues con el paso de las generaciones. Somos un experimento cósmico, pero ha habido muchos otros en me el pasado. refiero, el propósito, la intervención, ¿cómo fue? ¿Fue mezcla orgánica? ¿Fue mezcla de laboratorio? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo os han explicado que fue esta relación? de las dos formas. O sea, ha habido una mutación genética, por un lado, y ha habido también, digamos, un cruce de forma directa entre seres del espacio digamos, y hijos de los hombres, ¿no? Y ahí, Pero dentro siempre de esa mutación, ¿eh? y ahí Igual ahora, qué es lo que buscaban con digamos, esta nueva recreación de seres conscientes?
buscaban simplemente colonizar, retroalimentarse. retroalimentarse también, pero colonizar también. Colonizar, O sea, imagínate, ¿cómo quieres decir? Colonizar el espacio tierra, colonizar otros lugares, ¿qué es lo que quieren colonizar? no, simplemente tener otro espacio donde moverse. Lo que pasa es que, claro, eso nosotros ahora consideramos que en el planeta Tierra, digamos, hay autóctonos, que son los hijos de los hombres, de forma muy directa, los voluntarios que vienen al planeta desde otros mundos habitados con una función determinada, y los forzados que han venido porque echan de menos, digamos, la forma de vida del planeta. O porque se les ha pedido expresamente su ayuda para poder seguir con la evolución terrestre. Pero nos han contado varias versiones sobre el origen. Por ejemplo, había una civilización que eran los Atlantis. En vez de Atlantes, Atlantis. Y ellos eran hermafroditas. En una sola persona, pues tenían los dos sexos. Pero no tenían emociones, únicamente pensamiento racional. Y un día se les ocurrió, por decir de alguna forma, sentir lo que son las emociones. Pero como en su hábitat no había ese tipo de situación, pues eran como que algo extraño y como que no encajaban en ese lugar. Entonces decidieron enviarlos a otros mundos en los que pudieran experimentarse y crecer libremente con lo que ellos querían experimentar, que son las emociones. Y bueno, también dentro de esa civilización y de esas divisiones, porque se han producido muchísimas, pues una de ellas decidió separar y en vez de ser hermafrodita, genéticamente dividió el hombre y dividió la mujer para crear esa dualidad y que se expandiera en otro lugar, en otros mundos, para ver qué pasaba, como un experimento que te digo, el experimento de la dualidad, de separar hombre y mujer y de separar la unidad original. Y uno de esos experimentos, pues digamos que cayó aquí por la Tierra. Eso por un lado. Y por el otro es que hay muchas civilizaciones que han tenido contacto y que nos han hecho sus aportaciones. En el caso de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, no le dan apenas importancia a las naves ni a cómo son sus mundos, sino a lo que más enfatizan es en el desarrollo del hombre por el propio hombre, la evolución propia, la conciencia, la espiritualidad, el amor. Porque ¿de qué te serviría ver ahora una nave? Eso no va a hacer que cambies tu forma de vida, que dejes de fumar, que dejes de tomar, por decir de alguna forma, que cambies tu conciencia. Lo que hace verdaderamente que revolucione tu conciencia y que despiertes es tu propia autotransformación. Y esa ha de partir de ti mismo, de tu interior. Nadie por lo que veas de fuera te puede obligar o te puede hacer que cambies, sino que el cambio siempre viene desde el interior y es a lo que le dan verdaderamente importancia, a Entonces, la evolución de entonces, para vosotros, el hecho del contacto es casi como marcar una directriz para ese despertar de la conciencia, ese armonizarse. No, no hay otra pretensión, porque todos estos que tienen contactos que dirían por las élites de forma física, con aportes de tecnologías a que llaman inversa y, digamos, en una especie de expansión fuera de la Tierra, todo esto que llaman el transhumanismo, todas estas cosas que ahora estamos viviendo en esta etapa que estamos pasando de ser seres terrestres a ser seres tecnológicamente, digamos, evolucionados, con todo lo que eso implica es la lo que inteligencia artificial y todas estas cosas. Eso es lo que quiere la no confederación, por decir de alguna forma, porque como te digo, hay muchas civilizaciones y muchas cosas que están influyendo en la Tierra y nosotros pues somos de los buenos, de los que buscamos el camino del amor, de la autotransformación, del instaurar las sociedades humanas cósmicas en la Tierra.
y hay otros que tienen otras intenciones. Esos, para no nombrar nada, le decimos sencillamente la no confederación, Y, que y tienen el, otros fines y que uno de esos es el volverte cyborg, porque tienen la idea de que la humanidad no sirve para otra cosa más que para manipularla e instalarles chips y a través de ellos controlar su voluntad, instaurarles pensamientos, instaurarles información y gobernarlos desde esa forma, porque nos ven como si no tuviéramos la capacidad de razonar o de hacerlo por nosotros mismos. En cambio, la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia es todo lo contrario. Parte de la idea de que en el ser humano está todo el potencial creador que necesita para recrearse a sí mismo, evolucionar y por su propia conciencia y esfuerzo comprender el universo e integrarse en el mismo universo. Y si tú entras a nuestra biblioteca de enseyor.org, pues tienes más de 600 libros para documentarte de toda la información que nos han ido dando de todas las áreas que te puedas imaginar. cuando, cuando estáis en contacto con ellos, no hay más allá, es decir, simplemente es como si fuera un mensaje para marcaros como un código evolutivo de la conciencia, o hay alguna otra cosa más. Pues mensajes hay muchos. Nos han enseñado para motivarnos, como los niños chicos que los llevan de visita en sus naves a otros planetas. Nos han dado cuentos, meditaciones, talleres y Cuando, un montón de información. Nos han dado dibujos, gráficos para estimular nuestra imaginación, cuando, láminas, cuando hace información. referencia a otros planetas, ¿cómo son? Este ya lo conocemos, plantas, animales, lo que tenemos aquí, los otros lugares, ¿cómo son? Pues depende del lugar. Por ejemplo, si nos situamos en la Unión, de donde es uno de nuestros tutores, que es Silaucar, que es un H2, es decir, dos evoluciones más altas que nosotros, y tienen la capacidad de crear con el pensamiento. Entonces, lo que te decía, es un mundo en el que tú llegas y no hay nada en esa zona, porque como crean con el pensamiento, no ves edificios, no ves nada hasta que lo necesitan. Cuando necesitan una casa, la crean. La dejan de necesitar, la desaparecen. Que necesitan los niños, por ejemplo, que quieren un juguete, lo crean. Ya no lo necesitan, lo desaparecen. Entonces, crean en cada momento lo que necesitan. Y además de que también tienen, como nosotros, tienen sus árboles, sus frutas, agua, porque en este planeta, eh, digamos que son descendientes de los atlantes, de lo que comentábamos que desaparecieron misteriosamente, igual que los mayas, que no desaparecieron realmente, sino que se fueron a otros planetas a seguir con su evolución. Pues en este planeta son descendientes de los atlantes. Entonces si hablamos de su fisionomía, son muy altos, miden alrededor de 2,5 metros, aunque actualmente ya aquí también hay bastantes personas muy altas, entonces que se podrían camuflajear, ¿no? Pues ahí los pequeños miden 2,5 metros para arriba y predomina la raza negra, eh, aunque también hay visitantes de otros mundos, pero los originarios de ahí son de raza negra. Y ellos se funcionan así a base del amor y de crear lo que se necesita en cada momento. Y además, en cuanto a tecnología, pues, por ejemplo, nuestro tutor, en este caso estamos hablando de Silaucar, porque como hemos visto tenemos varios, pues creó un superordenador que se llama SAIP, le puso de nombre, que significa Servicio Estelar de Inteligencia Programada para Hermanos Humanos, que lo puso al servicio del grupo de Señor. Y en él instauró pues una gran biblioteca, como el wifi, el internet que usamos nosotros, pero en esta biblioteca pues hay registro no solamente de la Tierra, sino de muchos mundos.
Y cuando necesitan información, pues la descargan en su mente. Cuando la dejan de necesitar, pues dejan de pensar en ello. Lo que se aboca y nos enseñan a nosotros es en el estar aquí y ahora, en la autoobservación. Es decir, ser consciente de instante en instante de en dónde estás en cada momento y desde dónde te estás manifestando. Si te estás manifestando desde el amor, desde la conciencia o desde tu personalidad o ego, porque ellos, aunque han evolucionado un poquito más que nosotros, siguen teniendo la dualidad entre el ego y la conciencia. La tienen más dominado su ego, la parte de supervivencia, más controlado, más solventado, pero lo siguen teniendo, aunque tal vez a muchos de nosotros pudiéramos pensar que ellos ya son perfectos y puros y que nunca cometen errores, pero no, solamente son un poquito más avanzados y también de vez en cuando cometen algún error. Por eso los vemos como hermanos mayores y nos dicen que los tratemos así, como amigos, como hermanos mayores, y nunca como... referente a lo que es, digamos, las crisis personales de lo que son las enfermedades, el envejecimiento y la muerte, ¿esto cómo lo enfocan? Lo enfocan desde el punto de vista de que para ellos no existe el envejecimiento o el tiempo como tal, porque incluso pueden viajar en el tiempo. Por ejemplo, tenemos a una de nuestras tutoras que se llama Noiwana, que es viajera del tiempo y que vive en una nave. Entonces, no existe el tiempo como tal. Pueden situarse en el momento que necesiten, en el universo y la realidad que precisen en cada momento, ya sea para aprender, para ayudar o para crecer. Y la edad tampoco, porque por lo mismo son capaces de regenerar su cuerpo con su propio pensamiento. Se alimentan de su propia energía, de su propio pensamiento. Entonces pueden visualizar sus órganos y regenerarlos, los que los tienen, porque como te comentaba, hay mucha diversidad. Por ejemplo, en Agunión, del planeta que estábamos hablando, donde está Seleucar y Melkor, que también es otro de nuestros tutores de sanación, pues ellos se regeneran su cuerpo, sus órganos, porque tienen una manifestación física humana como nosotros, pero hay otros que tienen otras morfologías. Por ejemplo, Noiwana, que es antropomorfa, también se regenera, pero puede cambiar su morfología a voluntad con su pensamiento. Y hay otros hermanos que pues no tienen un cuerpo físico como nosotros y que al ser energía pues no necesitan regenerarse físicamente, sino que es una manifestación de energía, ni tampoco obedecen a algún punto del tiempo en específico. Y ahora en la situación en que está la humanidad, ¿cómo lo están ellos percibiendo? ¿Qué está ocurriendo aquí a sus ojos? Un proceso de transmutación, de cambio, de transformación, de decisión. Pero, ¿hacia qué Ahora dirección? depende de la dirección que cada uno de nosotros le dé. Como te digo, desde el punto de vista de la Confederación, tienen en muy alto estima el respeto y siempre van a respetar tus decisiones. Entonces, se nos ofrece un camino que nos han estado enseñando ellos, que es a través del amor, del instaurar las sociedades humanas cósmicas, es decir, de, por ejemplo, crear nuestros propios huertos, tener nuestra propia alimentación generada por nuestras propias manos y con la energía que nosotros le imprimimos, el trabajar en amor, en hermandad, en retroalimentación, juntos, unidos. Es lo que nos enseñan, pero es solamente un camino. Tú tienes la decisión, el libre albedrío. Sí, pero ¿Qué vas a hacer? ese proyecto, digamos, como sería algo así como de autogestión en plan comunidad, luego eso cómo se traslada en lo que ahora es el mundo. Ahora estamos viendo que hay países, hay sistemas políticos, sistemas económicos, todo eso cómo se enfoca, porque claro, como alternativa individual la autosuficiencia sí, pero luego a nivel colectivo eso cómo se plantea.
Pues a través del ejemplo, tú no date cuenta de lo pequeñitos que somos nosotros dentro del planeta. ¿Qué puede hacer una célula dentro del organismo o dentro de un cuerpo físico entero? Una célula puede transformar todo el organismo si cambia con su propio ejemplo, con su propio esfuerzo, a través del amor. Nos dicen sencillamente que demos el ejemplo, porque no podemos cambiar a todo el mundo, pero sí podemos hacer pequeños cambios en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en las personas más cercanas que tengamos a nuestro alrededor, invitarlos, dar a conocer el mensaje, decir, aquí estoy, esto existe, te invito a que pruebes esto, y si te gusta, pues estamos aquí. Nos invitan a hacerlo. Más allá, no pueden interferir, lo que te decía, el libre albedrío, el respeto ante todo. Y Que eso, si aquellos otros van a hacer otra cosa, es totalmente respetable. y eso que comentábamos y que dio pie, digamos, al encuentro de la otra vez, eso que está pasando, digamos, con los estados que de alguna forma les ofrecen tecnología y que parece ser que hay como una especie de pacto oculto, ¿eso cómo funciona eso? ¿Es Es con los la de la no confederación. confederación, con los de la no confederación? ¿Qué intereses hay por ahí por medio? ¿Cómo se mueve todo eso? El interés está en que la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia busca ayudar, el dar, sin esperar nada a cambio, el que la humanidad despierte por sí misma. Y la no confederación es la que, como te comentaba, cree que estamos perdidos y que la única forma de que pueda evolucionar la Tierra sea a través de la tecnología, de volvernos cyborgs y de tomar nuestra voluntad a través de chips y modificaciones por tecnología. Y, Entonces, ahí hay un conflicto entre ambas partes y el resultado, pues, no se sabe, digamos, a nivel global, por decir, quién va a predominar. Sencillamente podemos decir que estamos aquí, que es verdad que hay un conflicto de intereses que siempre ha existido, los buenos y los no tan buenos, pero cada uno tiene el libre albedrío para decidir con qué quiere trabajar y a dónde quiere estar. Y cuando, dependiendo de la decisión que tenga, se le va a abrir un mundo o se le va a abrir otro mundo, es decir, una posibilidad de desarrollo u otra. Cuando habláis de la confederación, ¿ellos cómo están estructurados? ¿Se encuentran en algún sitio? ¿Tienen algún tipo de asambleas, encuentros? ¿Cómo es su Sí, forma de organización? pues como nos han estado ayudando desde el principio, podría asimilarse un poco a cuando en la Tierra existía el Consejo de Ancianos, el consejo de las personas con mayor sabiduría del lugar que se unen para tomar decisiones. Así como aquí en la Tierra hay consejo de ancianos en los pueblos originarios, pues en la Confederación también tiene su consejo en el que se une para tomar decisiones. Dentro de nuestro propio grupo Señor, como te comentaba, tenemos un consejo, el Consejo de los 12, que dista mucho del Consejo de la Confederación, a decir verdad, pero es una forma de tratar de acercarnos a su forma de vida. Entonces, ese consejo se reúne y cada cierto tiempo cambia para darle oportunidad a otros a experimentarlo y desde ahí se plantea el plan de trabajo para nuestro pequeño grupo y cómo puede influir esas decisiones hacia el colectivo, hacia la humanidad. Y de ahí pues pasa a los pequeños grupos, como en nuestro caso, que Señor es un pequeño grupo dentro de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, que tiene muchos otros más, dentro de la Tierra y fuera, y sencillamente nos limitamos a cumplir el plan de trabajo. ¿Tenéis noción si ellos tienen, digamos, bases aquí en la Tierra, sea en el interior de la Tierra, en el mar o en algún otro sitio, que digan, bueno, estamos aquí presentes y no siempre venimos del espacio exterior o desde la multidimensionalidad? ¿Por dónde se mueven ellos? Sí, ¿Cómo funciona todo esto? pues como te digo, desde el principio de los tiempos han estado con nosotros y, por ejemplo, habíamos comentado hace un momento de una base submarina que está en Mazatlán, en México.
está cerca de la isla de los Lobos, y hay un portal en un lugar ahí que se conoce como Las Labradas, en México, por donde se puede entrar también. Y es una base submarina. Lanzarote también. En Lanzarote también hay una base, por eso te hablábamos del volcán de la abducción. Ujú. Ahí cuando nos reunimos, pues entramos en una base también, y hay bases tanto intraterrenas como submarinas. En Granada también hay otra base, ¿cómo se llama? Montevives. Sí, por ahí hay una puerta y una entrada también. Y también nos ayudan desde el interior como desde el exterior, porque es que en realidad ellos siempre han estado aquí. Van y vienen, hay voluntarios que se quedan de fijo aquí, otros que se van, y así todo el tiempo. Luego, su sistema de Y hay vida, otros ¿cómo es? ¿Cómo está pero pues, estructurado? Es decir, nosotros aquí hasta hace poco funcionaba lo que son los núcleos familiares, funcionaban los estados, tenemos las cosas regladas por días, tenemos una hora de comer, una hora de dormir. ¿Ellos cómo tienen su vida cotidiana? ¿Cómo tienen su organigrama o los distintos organigramas que haya? de la civilización en la que Sí. estemos hablando, del planeta, de su morfología, de su lugar y de su especialidad, porque cada planeta tiene su especialidad o una tendencia en particular, dependiendo de su ecosistema, de un montón de cosas. Por ejemplo, si hablamos de los Atlantis que estábamos hablando, pues ellos son hermafroditas, parten desde el no tiempo y se regeneran. Los de Agunión, pues son más próximos a nosotros, porque son nuestros antepasados de los Atlantes. Y pues como te decía, no obedecen al tiempo, obedecen a su conciencia. Entonces, si en cada momento necesitan hacer algo, lo hacen, que ya no lo necesitan, lo desaparecen, dejan de hacerlo y se van a otra cosa que en ese momento precise, según su conciencia. O los que viajan en el tiempo, como que estábamos hablando de Noiguaná, pues se sitúan en diversos puntos del tiempo para hacer correcciones en el pasado, modificar los posibles futuros, determinar un plan de acción concreto para ayudar a algún punto del tiempo, de realidad y del espacio. Y hay otros que, por ejemplo, tenemos a Mo y Raúl, que son otros de nuestros tutores, ellos son H1, es decir, una evolución más alta que nosotros, por decir de alguna forma, y ellos son geólogos y nos ayudan dentro de nuestro planeta a que el ecosistema sea sustentable, porque la verdad es que el ser humano ha hecho bastante destrozo con la naturaleza y ellos son parte de un equipo que ayuda a eso, ayudar a mantener el ecosistema en nuestro planeta que esté más o menos más estable y limpio. Nos Bien. ayudan en ese aspecto. Y hay otros, como podría ser Rasbeck, que es otro de nuestros tutores, que es H1 y está en la base de Mazatlán. Su especialidad es la divulgación. Entonces, en el día a día, pues él sería algo así como uno de los más próximos porque está trabajando desde nuestro propio planeta. Y pues lleva una vida similar a la nuestra, solo que su alimentación es completamente distinta, como te decía. Se alimentan principalmente de su pensamiento, de la energía. Hay otros que se alimentan del sol, del aire, que ya ni siquiera necesitan consumir plantas, ni mucho menos animales. Hay otros que tal vez sí lleguen a consumir plantas, por ejemplo, y dependiendo de un montón de cosas. Pero siempre nos dicen, nos empujan a crear son nuestros propios alimentos energetizados y en la medida de lo posible tratar de comer menos. Y eso, su forma de vida depende también de su especialidad y como te decía Rasbeck, pues en su divulgación nos ayuda a especializarnos dentro de la divulgación. Y también hay otros hermanos, así que dependiendo de su lugar, también tenemos a Jaliet, que está ahí en Canarias, en Lanzarote.
a Urjaín, en Granada, de las bases que hemos comentado. Entonces, se especializarán unos más en el corazón, en Lanzarote, la especialidad del grupo en Lanzarote, pues es el amor, el corazón. En cambio, en Granada es la mente, más racional, más pensamiento, más lógico, más intelecto. Y en México, pues más la divulgación, el llevar el mensaje a todas partes. Y en el, Depende de muchas cosas. y en el sistema, digamos, de casi arquitectónico, en la forma de casas, viviendas, departamentos, habitaciones, todo eso, ¿cómo son las distintas formas que tienen? Vosotros ahora Lo estáis que en te una comentaba. habitación, es decir, ¿cómo se entra? ¿Son espacios amplios? ¿Son como si fueran grandes naves? Naves me refiero, ¿un sitio abierto o son compartimentos? ¿Cómo tienen distribuido tanto las naves como alguna de esas bases o esos sitios? Es para que nos hagamos una idea de cómo se vive fuera o cómo se viven esas Pues realidades. de los sitios, para no extendernos tanto, los sitios concretamente que te he mencionado, en este caso, pues imagínate los H2 que crean con su pensamiento, que están aquí en el espacio y no hay nada. Haz de cuenta que estamos en la calle, alguno que otro árbol por ahí y un espacio vacío, ¿no? O de tierra, como te lo quieras imaginar. Y tú dices, en este momento necesito una casa. La imaginas y la creas con el material que tú quieras. Porque partimos de eso, de que todo se parte de la creación del pensamiento. Los H2 crean lo que necesitan. Crean una casa, crean una mesa, crean lo que necesitan al interior y ese día la usan. Y otro día dicen, pues ya no necesito esta casa porque me voy a mover de sitio o sencillamente no la necesito en este momento y la desaparecen. Y entonces el lugar queda tal cual intacto porque son muy respetuosos con el medio ambiente. Si hay un árbol, ese árbol va a seguir ahí. Se amolda la estructura de tal forma de que nunca afecte al ambiente, sino que se integre dentro del mismo sin que cause ningún daño, son muy respetuosos. Pero si es, por ejemplo, Y la, si es, por ejemplo, una base que esté en el interior de la Tierra o submarina, en algún sitio tendrá que formarse, sea una cúpula, sea un lugar de protección. sí, hay un espacio de protección de energía para empezar, para que las personas que no estén preparadas, pues sencillamente no lo van a ver, va a ser invisible por su frecuencia. Por ejemplo, en Montevives, la entrada está, pues que es perfectamente visible para, para nosotros. Pero si no tienes la suficiente vibración de energía, no vas a ver nada. Vas a ver rocas, vas a ver nada. Es invisible porque tiene un espacio de protección que impide que lo veas, salvo que estés en esa frecuencia. Si ya estás en esa frecuencia, pues ya se te abre lo mismo en Mazatlán. Cuando visitamos, por ejemplo, el Consejo de Ancianos que está en Mazatlán, cuando entras en sus templos, pues de la misma forma no los ves por ese espacio de protección, pero cuando los atraviesas, pues ya ves, por ejemplo, las torres de jade, eh, que son un verde, bueno, el jade muy brillante, muy bonito, muy reluciente, te reflejan la luz del sol, o ves el oro como antes que se utilizaba, las pirámides en la punta tenían una puntita de oro, el oro reflejando la luz del sol, lo utilizan porque a través de la interacción que tiene la luz solar con el oro, pues genera un efecto de regeneración, de sanación en nuestros cuerpos. Pero, como te digo, de igual forma respetan mucho el ambiente y crean lo que necesitan cuando lo necesitan y lo desaparecen cuando ya no lo necesitan. Eso los H2, los H1 sí que utilizan todavía tecnología para materializar objetos, para regenerar sus cuerpos, pueden llegar a comer semillas, por ejemplo, las semillas de alto rendimiento. Como todavía tienen cuerpo de manifestación física, pues se alimentan a base de semillas.
Entonces, el proyecto que os ofrecen para la humanidad, para esa especie de despertar o de evolución, ¿cómo sería en pauta? La instauración de sociedades armónicas cósmicas dentro de la Tierra. ¿Eso qué sería? Como comunidades, es decir, es como una especie de círculo cerrado donde estuviera agricultura, convivencia, artesanías. Autosusten- ¿Cómo sería eso? sí, Y- autosustentabilidad. pero, Y de forma respetuosa con el medio. pero luego, por ejemplo, ellos no tienen ningún sistema, igual que aquí tenemos el dinero, ellos, ¿qué es lo que les mueve de un lado para otro? Es decir, ¿qué es lo que tienen como base de intercambio? La retroalimentación, el intercambio de experiencias, de conocimiento, pero estamos hablando del otro lado. Mm. Del otro lado, lo que se usa es el intercambio o la retroalimentación de experiencias, de conciencia. Es como, por ejemplo, yo tengo una vivencia y te la voy a intercambiar o te la voy a transmitir a ti, te la voy a retroalimentar y eso te va a enriquecer. Pero tú tendrás otra experiencia y me la vas a transferir a mí. Cuando me la compartas, pues me estoy retroalimentando de tu experiencia y tú de la mía, y así se retroalimenta todo el universo. Por eso tenemos la R de retroalimentación, de vivencias, de experiencias. Tú te puedes imaginar, eh, por ejemplo, si no conocieras lo que es comerte un chocolate y tú te lo comes y sabes lo que es, pero hay otra persona que tal vez ni siquiera tenga tu morfología y no tenga ni idea de lo que es comerse un chocolate, por decir. Entonces tú le transfieres tu vivencia, tu experiencia, se la retroalimentas. Y pues ellos tendrán otra fruta que tú no conozcas, pero que la hayan comido, ¿no? Y te dicen, a que tú no sabes a lo que sabe esto, o lo que es bañarte en esta agua, por decir. Y pues te la transmitirán, te la retroalimentarán por un intercambio de conciencia a conciencia, por decir. Y ellos son seres serios, son seres alegres, ¿cómo son en su Hay de carácter? todo, ¿Eh? de todo. Hay muy serios que no entienden ni un chiste y hay otros que les gusta jugar, que te cuentan chistes, hay de todo. Y en cambio, eso allá arriba, ¿no? Aquí dentro del grupo Señor, como todavía estamos bastante, digamos que nos queda muchísimo por andar, pues nosotros tenemos lo que se conoce, le hemos puesto el nombre de mular. El mular es una moneda, por decir, simbólica de intercambio, que no es una moneda como tal, pero es una forma de dejar atrás el dinero y de irnos acostumbrando a lo que es el intercambio, aproximarnos un poquito más. Entonces se podría decir que un mular vale el equivalente a 1 euro, por decir. Y tú haces un servicio, yo qué sé, pintar una pared y recibes a cambio un mular. Has pintado la pared de un monasterio o una casa señor, que son los nombres que le damos a nuestros puntos de reuniones, porque mul significa montaña, montículo en maya. Entonces, pues tú pintas una pared, recibes un mular a cambio. O otro lleva cultivo de cebollas, por decir. Y claro, las deja ahí y los que necesitan van, las toman y dejan un mular. Y ese mular, pues él lo puede usar o esa persona lo puede usar porque necesita, no sé, unos tenis o unos zapatos. Entonces otro que agarra los tenis que necesita y deja un mular. Pero a lo que vamos al intercambio de bienes y servicios, pero como a la humanidad todavía como que le cuesta bastante trabajo esa idea, pues como un paso intermedio se ha puesto el mular mientras vamos aceptándonos más a la idea de acercarnos más a cómo funcionan ahí arriba, intercambiando únicamente experiencias por amor y sencillamente para retroalimentarse, para poder vivir en armonía. Simplemente sería por simple relación, por la interrelación, los unos con los otros, sin Sí, porque cuantificación de nada. estamos en una unidad y crecer todos juntos en esa unidad. En- Fíjate que
En Señor no hay, como te decía, grados piramidales, de que haya maestros y alumnos o de tal grado más alto o menos alto, sino que todos somos iguales. Partimos del trabajo de caminar codo con codo en igualdad, en hermandad. Y ¿Tenéis, los grados que utilizamos son simbólicos de implicación con el proyecto, no de que sean superiores, sino de que tienen una especialización o una implicación mayor en alguna área sí. que ¿Tenéis algún pretenden, ¿no? ¿tenéis algún tipo de contacto con otros grupos que también hayan entrado en contacto con extraterrestres de algún tipo? Sí, Es decir, tenemos interrelaciones con otros grupos, con otras escuelas, con muchas otras cosas más, pero que nos centramos únicamente en nuestro grupo porque nuestra capacidad es muy limitada. Entonces, los hermanos mayores siempre nos insisten, aunque la confederación sea un grupo de grupos, que tenga muchísimos grupos, y Señor sea solo uno más, nos insisten en que nos centremos en un solo fractal, es decir, en nuestro grupo, porque nuestra capacidad todavía es muy limitada y nos podríamos hacer un caos al recibir tanta información de tantos grupos, lugares, espacios y tiempos y realidades, pues puede llegar un punto en el que te pierdas y no sepas ni en dónde estás. Entonces, por nuestra propia seguridad mental, pues nos insisten en que no mezclemos fractales, técnicas ni cosas, sino que nos centremos en una sola cosa para mantenernos centrados por nuestras propias limitaciones también y nuestra mente que también es limitada y le cuesta mucho trabajo un montón de cosas y de esa forma pues nos mantenemos. Permanece en un estanque cerrado, es abierto completamente mm, digamos, a recibir personas que quieran retroalimentarse y aprender de nuestra filosofía. Sí, señor, todo el mundo es bienvenido. No se pide ningún requisito en especial, sino sencillamente el anhelo de servir a la energía que es amor y retroalimentar la conciencia que es amor y servir a los demás con amor. Es decir, eh, el amor crístico, el amor universal, el amor sencillamente. pero con otros grupos de contacto que tengan otro tipo de experiencia, no intercambiáis, estáis, digamos, en vuestra propia estructura de tesoro. Señor, Sí. Bueno, a mí me cuesta pronunciar, es decir, cuando leo. eh, como te decía, al pertenecer dentro de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, intercambiamos con muchos, pero no somos conscientes. y luego de Cuando ellos, estamos aquí, y luego de ellos sabéis cómo eh, tienen las relaciones ellos con los distintos mundos, razas y proyectos. no, nuestra capacidad es muy limitada porque no llegamos a tanto. Con trabajos llegamos a intentar resolver nuestra pequeña vida, pues que no llegamos a tanto. Con lo complicado que es estar presente en el aquí y ahora, aplicándonos en la autoobservación, siempre estar actuando desde la conciencia y frenando nuestro ego que de repente salta y nos mete traspiés, que con eso ya tenemos bastante como para querer saber más. Es decir, esto es como cuando vas al cole, ¿no? Es decir, si apenas puedes con la educación básica, ¿para qué te vas a meter a la universidad? Entonces, todavía no tenemos esa preparación y de momento, pues a nivel tridimensional o en esta realidad en la que estamos, pues el grupo se comunica entre el grupo y hacemos actividades entre nosotros para evitar la dispersión y el tener un solo lenguaje como es el lenguaje seyoriano, porque utilizamos muchos términos mayas y una forma de hablar especial en el sentido de que es poco común el utilizar términos mayas en la actualidad dentro del grupo, por ejemplo, y alguna que otra palabra en cambio de otra. Y así evitamos la confusión con otras filosofías, escuelas o grupos en su forma de accionar y evitar que las energías choquen, porque cada grupo tiene su especialidad y su forma de trabajar la energía.
Y si nosotros trabajamos, por decir, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, otros pueden que trabajen a la inversa o de forma distinta. Y no puedes estar trabajando con otras energías y con otros grupos, porque si ellos trabajan en sentido contrario de la energía, aunque todo vaya hacia la evolución de la humanidad, pero su forma de trabajo es distinto, pues se anula y choca. Entonces te causa confusión y te puede causar incluso enfermedad. Cuando mencionabas, Pero no porque, cuando mencionabas eso de los mayas, ¿cómo es la relación que ellos tienen con lo que fue la civilización y la cultura maya? pues los mayas también son descendientes de los atlantes. Y la palabra atlante significa ser humano que piensa, doble pensante. Es decir, que piensa de forma racional y que piensa de forma intuitiva, sin pensar. Esa es una de las primeras relaciones que tenemos todos como humanos y atlantes, en el sentido de la palabra. Tenemos un guía que se llama Aunor. Él es un H2 y es un maya. Y está en el planeta Ignus, en la constelación de Alfa Centauro. En ese lugar hay un sol, bueno, digamos que el sol es tan fuerte, tan potente, que impide que el pelo les crezca. Y aunque son humanos, como el maya que conocemos nosotros de México, su fisionomía es así, es como los mayas originales, pero no tienen pelo, no les crece nada de pelo. Entonces ellos usan las plumas, los penachos y eso eh, como adorno, pero también porque no tienen pelo. Entonces, Aunor es de este tipo que le gusta más jugar con nosotros y nos dice amigos peludos. Y dice, ah, como envidio sin envidiar, o como dicen, extraño, echo de menos, o me gustaría tener pelo jugando, ¿no? Nos lo dice así de juego de broma. Eh, y nos llama así, hermanos peludos, porque no tienen pelo. Y su especialidad de él es la extrapolación del pensamiento. Nos ha enseñado a, con nuestra mente, proyectarnos en diferentes espacios, tiempos y lugares para adquirir información y traerla a este mundo y compartirla a los demás. Entonces, pues es una relación de amigos, como te comentaba en un inicio. Los mayas no desaparecieron como tal. Hubieron algunos que desarrollaron su evolución o su conciencia y partieron a otro mundo, como en este caso nuestro hermano Aunor, que nos ayuda desde su planeta al grupo. Y como te decía, el Señor es como una escuela, como una universidad. De hecho, tenemos la UTG, que le hemos puesto así de nombre, la Universidad Señor de Granada, donde tenemos documentos, departamentos de ciencia, de arte, de departamento de salud, de documentación, de tecnología, de todo lo que pudiera precisar una sociedad, de autosustentabilidad, de alimentación, de todo lo que te pudiera imaginar. Y dependiendo de el interés de los participantes del grupo, pues se va a trabajar a un departamento u otro para ayudar a su Bien, y comunidad. así ahora, ¿cómo veis esto? La situación mundial que hay. Todo Es este una jaleo que hay situación, entre las guerras de un lado, de otro, los tiras y aflojas, los cambios de gobierno, todo esto, las tecnologías que están irrumpiendo. Ahora, ¿en qué punto estaríamos? Aparte de tenernos es que un decidir cambio, por una especie de conciencia o de transhumanismo, ¿en qué es un punto? cambio, ¿sí? No, no, que me Sí, refiero, sí. ¿qué pautas estáis viendo que se están dando? Hace unos 3 años ya sabéis que ha habido toda esta alerta sanitario, económico, laboral y demás historias. Ahora, ¿cómo estaría toda esta cosa? Mira, esto viene desde el Becerro de Oro, digamos, se dividió la sociedad en dos partes, como siempre, la bipolaridad, ¿no?
positivo o negativo, para que la energía se mueva, tiene que ser así, ¿no? Entonces, desde ese momento, es que ha venido toda la humanidad que conocemos, no la glaciación anterior, sino en esta, ha venido en esa lucha constante. Ahora, en los últimos tiempos, la bipolaridad esa se ha hecho muchísimo más extrema, hasta el punto de que lo que es considerado como malo es lo que está imperando. Y lo que está imperando como malo, pues por otro lado está la parte del despertar de la humanidad, que ese es nuestro camino, el despertar nosotros y el ayudar a despertar a los demás, para tener una masa crítica suficiente, porque el planeta se encuentra en este momento en un paréntesis. Como hemos visto que ha habido en otros momentos de la humanidad, digamos, cómo estamos esperando a ese despertar para que cambie el planeta Tierra y en vez de estar en su propio tiempo, pues pase al tiempo universal, al tiempo del universo. Entonces, ese cambio que está viniendo ahora, precisamente, vemos esa parte negativa y la observamos y vivimos en el planeta y estamos conscientes de todo lo que ocurre, pero también sabemos por qué ocurre y sabemos cuál es la finalidad que lleva todo esto. Por lo tanto, no estamos, digamos, viviendo al margen de la sociedad. Conocemos perfectamente todo lo que está ocurriendo, por qué y para qué, pero no nos identificamos con este problema. Ayudamos a las personas que nos lo piden desde nuestro conocimiento, desde nuestro apoyo, pero no nos implicamos. O por lo menos intentamos no hacerlo, porque de alguna forma también estamos aquí, tenemos que comer todos los días, y tenemos también problemas, ¿por qué no?, de enfermedades, aunque nosotros tenemos ahí la piedra energetizada y tenemos también el agua energetizada, que de alguna forma, si creemos plenamente en esas dos herramientas, nosotros no tendríamos por qué conocer la enfermedad. Si la conocemos es porque todavía, digamos, ese ego que tenemos es el que nos implica, el que nos identifica con los acontecimientos actuales, pero procuramos no identificarnos, porque sabemos que todo esto es una irrealidad constante que nos lleva precisamente a esa eternidad que todos deseamos, ¿no? Y a ese, digamos, cambio evolutivo de la sociedad, ¿no? Y A todos los niveles. Y esos supuestos extraterrestres que han tenido contacto con, digamos, las gentes del gobierno interior de los Estados Unidos y de otros países, ¿esos quiénes son? La Confederación, Esos ya son te lo los de habíamos comentado, esos. sí, ¿Y pero cómo es el trato, la relación que tienen con estos gobernantes o estos dirigentes? de respeto. Desde el punto de vista de la Confederación, todo es respeto. La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia siempre evita las interferencias. Entonces, ellos respetan la forma de pensar de las personas, respetan las decisiones que toman, y si las personas han elegido tal o cual gobernante, pues lo respetan. Si han elegido tal o cual situación, la respetan. Si han creado tal o cual ley, la respetan. No se implican más allá. Otra cosa es que si nos dan sugerencias, recomendaciones de qué podemos hacer, cómo podemos vivir, nos hablan mucho eso de la no identificación, la desafectación. Ser conscientes de que todo es un teatro, como si estuvieras viendo una película o en el cine, y verlo todo desde fuera para que no te afecte, porque tú creas tu realidad de instante en instante. Y dependiendo de tu estado actual, va a ser tu mundo feliz o no tan feliz. Esto es parte de la autoobservación, por ejemplo. Un día, si estás feliz, pues todo el mundo va a ser feliz, porque ese día has amanecido tú feliz. Pero un día tú estás triste, estás deprimido, pues ese día todo el mundo va a ser un caos, porque tú estás triste. Pero no es que el mundo sea distinto, sino el que está proyectando la realidad que está viviendo eres tú mismo. Y dependiendo de tu estado actual va a ser la realidad que tú crees. Y esa realidad que tú estás creando la estás proyectando al exterior.
y el exterior, tus vecinos, tu familia, tus amigos lo están observando. Y ese es el ejemplo que podemos dar. Y tal vez te pregunten, oye, ¿y tú cómo haces para estar feliz todo el tiempo o casi todo el tiempo? Oye, ¿tú cómo haces para ser más joven si tenemos la misma edad y tú te ves como 10 años menos? O oye, ¿tú qué haces para estar siempre en amor? Y de esa forma, pues ya no hay una interferencia, sino que te están preguntando, te estás compartiendo tu ejemplo y estás expandiendo el mensaje, que es el del Sí, despertar. entonces vuestro contacto es un contacto más que nada de carácter de autodisciplina, no es un contacto para facilitaros la relación con ellos de forma directa. Es Pues decir, tenemos relaciones, sí, dime. no, que me refiero que es más que os marcan como un código evolutivo de la conciencia, que no decir, mira, estamos aquí, somos hermanos mayores, estamos en el cosmos, la Tierra se tiene que abrir también al multiverso, al universo, y por tanto la siguiente fase será que dejaremos de ser terrícolas para ser ciudadanos del cosmos o del universo. ¿Ellos ven ese Sí, paso o simplemente es como querer decir, organizaros, puliros vosotros interiormente, porque prácticamente son pautas que uno diría cristianas? Es decir, uno diría que somos siempre semillas estelares, siempre lo hemos sido polvo de estrellas. ¿De qué crees que está hecho tu organismo físico? Polvo de bueno, estrellas. ahí yo, Estamos hechos del universo. pero me refiero de que Los, actúan como maestros espirituales, no como seres que os abren la puerta hacia el universo, hacia el cosmos. no como maestros, como amigos, Sí, pero porque a bueno. ellos les molesta que les digas maestros. Te dicen como amigo, yo te sugiero que pruebes esto, ya tú me dirás. Incluso nos dicen que no les creamos nada, que lo experimentemos. Y ante todo está nuestra conciencia y nuestro corazón. Siempre nos insisten en no creer nada, sino en experimentar, en partir de la propia experiencia. Y no nos dicen de que vamos a ser ciudadanos cósmicos o estelares, sino que ya lo somos, siempre lo hemos sido. La Tierra forma parte del universo, siempre hemos sido seres estelares. Otra cosa es que tal vez lo hayas olvidado o no te lo hayan dicho, pero la realidad es que siempre hemos sido seres estelares. Pero ahora, en la encrucijada que está la humanidad, ¿qué va a pasar? ¿Se va a abrir al universo o vamos a continuar aquí cerrados los 8.000 millones de habitantes que estamos? Depende de la decisión que tome cada uno. Acuérdate que cada uno crea su realidad. El que cree la realidad en el que se va a abrir todo y se va a expandir va a tener esa posibilidad. El que crea que todo va a seguir igual va a crear esa posibilidad. Depende de lo que tú creas, es a lo que te aproximas. Y no importa lo demás. Pero bueno, Lo que importa es tu realidad, lo que tú estás creando de instante en instante. eso es a nivel, digamos, de conciencia individual, pero a nivel colectivo, ¿esto cómo tiene que ir? ¿Por dónde se apuntan las cosas? ¿Eh? A nivel colectivo, a la evolución. Ya te digo, hay dos vías para evolucionar. Una por amor y comprensión y otra por dolor y sufrimiento. Una por vía de conciencia y de esfuerzo de ti mismo por ti mismo y otra por vía de tecnología. ¿No? Y la decisión es de cada uno. Pues Si quiere estar con la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, todos son bienvenidos. Y si quiere seguir otro camino, es muy respetable. pero entonces ahora, ¿cuál sería? Imaginaros de que yo os voy diciendo, dar un mensaje a la gente que os pueda oír, ¿cuál sería el mensaje que ellos darían? Es decir, es de autodisciplina, de abrirse al universo, de buscar el contacto. ¿Cuál sería ahora el mensaje? Buscarse a sí mismo. Pero Nadie nos tiene que enseñar, todo está en nosotros. Lo mismo que una gota de agua de mar tiene todas las propiedades que el mar, nosotros que venimos del absoluto, pues tenemos exactamente el mismo contenido. Todo está dentro de nosotros, nadie nos enseña nada. Lo que sí tenemos es que despertar. En este caso, nuestros guías
de la Confederación nos indican pautas para nosotros llegar a ese autoconocimiento, a ese despertar de lo que llevamos todos dentro. Lo que pasa es que, claro, estás en una zona de confort, estás viviendo de una forma o de otra, te convencen los medios de comunicación, te involucras con la situación actual, entonces no ves con claridad ni quién eres ni cuáles son tus posibilidades a nivel universal. O sea, la vida es eterna. A la vez que se ha creado, la vida es eterna. Sí. Y pasarás a otros planos, trascenderás a otros planos, pero esa eternidad seguirá cambiando. Ahora nacerás en otro planeta de otra forma y eso es la evolución, o sea, la eternidad. Si eso realmente no existiera, la eternidad no existiría como tal. Por lo tanto, hay que tener esperanza, hay que tener ilusión, hay que vivir todos los días, vivir. Hemos venido a vivir, no a morir. Y entonces la muerte como tal no existe, tenemos que comprenderlo. Tenemos que comprender también que la casualidad como tal no existe, todo obedece a un programa previamente establecido, solamente incluso hasta por nosotros. Antes de nacer establecemos nuestro programa de vida. Entonces, ¿de qué nos quejamos? No nos damos cuenta, no miramos a nuestro interior y comprendemos que somos seres infinitos, que la muerte no existe. Y como tal, eso nos va a dar esperanza, nos va a dar ilusión para seguir adelante ante cualquier situación y no abandonarnos a la primera de cambio. Yo siempre me acordaré de un famoso cuento, ¿no? Que un ganadero tenía un burro que, bueno, el burro lo que hacía era comer nada más. Y dice, bueno, pues voy a coger el burro voy a hacer un hoyo y lo voy a enterrar. Y entonces cogió el burro, lo tiró al hoyo y empezó a echar tierra. Empezó a echar tierra y conforme iba echando tierra, el burro iba subiendo hasta que salió del hoyo. Esa es la verdadera ilusión por la vida cuando uno realmente sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Pero cuando uno, digamos, vive simplemente por vivir, sin ilusión ninguna, sin esperanza de ningún tipo, entonces como no sabes a dónde va, pues estás perdido. Hay que saber lo que te interesa de lo que no te interesa y separar. Y si quieres a profundidad, hay un libro que recomendamos que es El Plan Cósmico para la Tierra, donde se detalla más específicamente con fechas y más detalles del plan que tiene la Confederación para nosotros y lo pueden descargar gratuitamente desde nuestra web, que es www.seyor.org en la biblioteca. Bueno, pues yo ya no sé qué más preguntaros. Es decir, era este encuentro que comentarais cómo es el funcionamiento, cómo era la relación que teníais con estos seres de fuera de la Tierra. No sé, de aprovechar vosotros para dar el último mensaje o la última pauta que queráis dar desde ahí. Ya no me atrevo a decir el nombre porque me trabo en las Yo simplemente consonantes. decirte que, bueno, simplemente decirte que los escalones evolutivos están ahí. Y cuando llegamos al último escalón, empezamos otra vez por el primero. ¿Cuál es la misión que tiene un ser de luz? Sino ayudar a sus semejantes a subir. Lo mismo que nosotros en este plano, en la 3D, procuramos siempre ayudar a los demás, porque en la ayuda a los demás está la ayuda a nosotros mismos. Si todos somos uno, si yo te ayudo a ti, me estoy ayudando a mí también. O no somos todos uno, o cada uno va por su lado, por lo menos los que estamos en sincronicidad, digamos, por simpatía, debemos de ayudarnos. Y también, como no, la misión de intentar ayudar incluso al que no esté con tu forma de pensar, ni con tu forma de vida, ni con nada, sino simplemente indicarle las pautas como hacen los hermanos mayores con nosotros. No nos dicen hagan esto o hagan lo otro, sino simplemente nos hacen pensar y reflexionar para que nosotros despertemos. Pero sabemos que en otros, digamos, en otras facetas de la vida, pues te están enseñando cosas que lo que hacen es vivir en el ego. Nosotros vivimos en la intermitencia cuántica. O sea, vivimos en conciencia y vivimos en ego. Tenemos un pie en la tierra y el otro en el aire para caminar. Ni los dos pies en el aire, ni los dos pies en la tierra.
Si no, o sea, estás ahí, digamos, sin moverte. Y en un mundo evolutivo, en constante movimiento, quedarte quieto es involucionar, porque tenemos que evolucionar. A eso hemos venido aquí. Hemos venido a aprender, a conocernos a nosotros mismos y a evolucionar. Desde el momento que cierras tu mente, estás involucionando. Y la involución no nos lleva a ninguna cosa, sino a repetir nuevamente el curso y encontrarnos el planeta Tierra como está en este momento. Viviendo con estas personas que precisamente vienen a enseñarnos. Estas personas que no son tan buenas nos hacen conocernos a nosotros mismos. Y eso parece que no, pero eso te lleva también a evolucionar. ¿Por qué? Porque se evoluciona también por la experiencia, ¿no? Por la experiencia no sirve de nada. Si sabemos de alguna forma no identificarnos, la autoobservación, observar por qué ha ocurrido eso y para qué. Si eso no lo haces así, no aprendes. El desapego. O sea, desapegarnos de todo. Y la ayuda humanitaria. Hay quien empieza, por ejemplo, en este caso, con la ayuda humanitaria, viviendo más hacia los demás que hacia sí mismo. Y eso también, de alguna forma, te eleva espiritualmente. Porque es que vivir de otra forma, de una forma aislada para ti mismo, eso no es evolución de ningún tipo. Y sabemos que en la sociedad ocurre mucho eso. Yo vivo para mí, el mejor coche para mí, el odio, la envidia, vivir en el ego. Eso no lleva a ninguna parte. Eso lleva a involucionar. Y esa no es la misión de vida que debemos tener, sino el camino del despertar de la conciencia, el camino sin camino. Y sabemos que ese camino es eterno. Quien quiera estar en el planeta Tierra y seguir viviendo de una forma, digamos, egoica, pues que siga. Sabrá dónde quiere ir, pero nosotros estamos en ese camino evolutivo del despertar de la conciencia y seguiremos en eso y seguiremos también intentando ayudar a los demás. Simplemente te voy a decir una cosa, cuando tú miras al universo, lo que es el estado visible, ves 36.000 estrellas a simple vista. Ya no te hablo de galaxias ni de cosas por el estilo, ¿no? ¿Somos solos nosotros en este universo? ¿O hay alguien más? ¿Estamos en un periodo evolutivo o estamos involucionando? ¿Podemos pegar un salto cósmico? ¿Somos polvo de estrella o no somos polvo de estrella? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la vibración? ¿Qué es la frecuencia? Ya decía Nikola Tesla. Decía, si piensas en el universo, piensas en energía, vibración y frecuencia. Nosotros somos eso. Energía, el movimiento con vibración y frecuencia, y sabemos la acción que tiene. O sea, no somos únicos en el espacio, no somos únicos en el universo. Por lo tanto, eso está ahí. Habrán seres más evolucionados que nosotros, aunque yo pienso sinceramente que más involucionados que nosotros no creo, porque esta es la universidad del universo. Esta es la verdadera universidad. Aquí venimos a aprender. Hay quien se lo cree y quien no. Y esto que ha mencionado, pues son los 3 factores de la revolución de la conciencia que utilizamos también, que es la autoobservación, el desapego, pero no solamente del punto de vista de lo material, sino el desapego también es al pensamiento, a los pensamientos que tienes arraigados, a las emociones que estás acostumbrado a sentir, que también le decimos en maya vas, el baksá, el vas. Son esas programaciones que te impiden ser tú mismo, porque prácticamente desde que naces te dicen cómo debes de ser, qué es lo que debes de pensar, hasta cómo debes de vestir. Te dicen un montón de cosas que no nacen de ti ni de tu conciencia. Tal vez funcionen para el mundo exterior, pero nunca partieron de tu conciencia. Entonces todo ese tipo de pensamientos son ajenos a ti. Esas emociones fueron imprimidas hacia ti, pero no nacieron de tu conciencia.
Entonces, cuando aplicas la autoobservación, te das cuenta de todo aquello que no eres, que te han dicho que eres. Tú eres así, debes de ser así, pero eso no eres tú. ¿Y ellos qué van a saber? El único que sabe cómo es uno mismo desde su interior, desde su conciencia, desde el amor o lo más puro de sí mismo hacia afuera, nunca al revés. Y la autoobservación te ayuda a darte cuenta de todo eso y apartarlo. Vas limpiando tu estanque como si estuvieras viendo y tú fueras un estanque dorado, pero que no se puede ver el fondo por la cantidad de basura que cae. Y todos esos pensamientos y situaciones y cosas que te van pasando te alejan más de ti. Cuando las apartas con la autoobservación, pues tienes que imprimir un desapego, el desapego a lo que tú creías que eras, a lo que tú creías que te gustaba, a lo que tú creías que tenía que ser. Entonces imprimes el desapego en tu vida, a tu ego, a tus carencias, a los miedos, y te vas sanando. Y entonces estás produciendo un sacrificio incluso, porque tienes que dejar cosas que te gustan tal vez, pero que sabes que te hacen daño, como pudiera ser el azúcar, como pudiera ser el alcohol, los barbitúricos, cualquier tipo de droga que se pudiera llegar a tener o adicción. Estás aplicando ahí el sacrificio, eso en lo individual y en lo particular. Pero esto va encaminado de cara a la evolución, a saber quién eres tú. Cuando limpias todo eso, sabes lo que realmente eres. Y tu misma conciencia te revela a lo que has venido y por qué estás aquí y para qué. Y desde dónde. Todas las respuestas siempre vienen desde el interior. Todo lo de fuera solamente son referencias. Incluso lo que nosotros decimos, lo que los hermanos mayores nos dicen, lo que puedas leer son referencias. Lo único que realmente vale y queda para el resto de los tiempos y realidades es lo que tu conciencia es capaz de emitir, de asimilar y de manifestar. Todo lo demás de fuera es referencia. Lo que vale es eso, el interior, la conciencia. Lo que realmente estás tú, en dónde estás tú y qué es lo que te interesa proyectar y cómo te gustaría ver la realidad a tu entorno, dando el ejemplo. Pues ha estado bien el encuentro. Me alegro de volveros a ver. Y bueno, Igualmente. aquí estamos en el camino. Nos iremos encontrando de vez en cuando. Si queréis decir la Claro, última palabra, despediros con vosotros, gusto. porque utilizar el vídeo como tarjeta de presentación vuestra. Bueno, nuestra tarjeta de presentación es esto. Sí. Señor, tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación. Estamos en este camino sin camino del despertar de la conciencia, partiendo de la desafectación o la no, o sea, la no identificación, de la retroalimentación, de la autoobservación, del desapego y también del amor, de la ayuda humanitaria a los demás. Estamos en intermitencia cuántica, desgraciadamente, y estaremos así hasta la eternidad. Incluso hasta el absoluto también está, bueno, no está en esa intermitencia, pero sí está, digamos, en conciencia y en él. Y seguiremos evolucionando, pero siempre en ese equilibrio es donde deberíamos evolucionar. Desgraciadamente, aquí estamos en esa intermitencia cuántica, conciencia-ego, que a veces cuando estás en esa conciencia, es realmente en ese silencio, en esa paz, es cuando descubres tu propia esencia, tu propio ser. Te das cuenta, como dices, soy yo soy, al revés o al derecho, lo puedes leer de una forma o de la otra, que nos lleva precisamente a esa conciencia. Ahora, el ego, lamentablemente, está ahí, pero está completamente desequilibrado en este mundo 3D. Y bueno, es una manera de aprender, ¿no? Invitamos a todos a participar si les interesa. Visitar nuestra página web, seyor.org, y ahí podrán encontrar mucha literatura, meditaciones, talleres, material gratuito para todos. Hay más de 600 libros en la biblioteca y todas nuestras actividades son gratuitas.
También ahí en la sección de contacta con nosotros, en contacto, pueden localizar los diferentes puntos de reunión que hay en el mundo y nuestros teléfonos y correos electrónicos. También es una cosa muy importante. Nosotros tenemos un nombre simbólico que resuena con nuestro ser, y ese nombre simbólico lo logramos después de hacer un curso, y ese curso lo podemos hacer, digamos, por el Paltac, lo podemos hacer también por Zoom, como lo hacemos nosotros en este caso, para que quede durante todo el tiempo. O sea, todo el que quiera acercarse a nosotros, pues puede acercarse, digamos, después de esta charla y participar en ese curso El curso holístico holístico para, digamos, para darse cuenta de alguna forma de quién es, qué hace aquí, a dónde va, qué hay después. Todo eso está explicado perfectamente en ese curso. De modo que quien quiera acercarse y tener esa experiencia, pues aquí estamos nosotros para ayudarla. No solamente nosotros dos, sino todo el grupo Señor está detrás de todo esto. Toda la información que tiene Señor, como ha especificado, apuesta, digamos, en la biblioteca que tenemos a disposición de todo el mundo, puede perfectamente entrar y descubrirse a sí mismo. Descubrirse a sí mismo es muy importante. Saber quién eres, a dónde vas, qué te espera después. Todo eso es importante. No vivir en esta vida tan deprisa como vivimos, sino pensar también que somos seres espirituales. Recuperar esa coherencia que hemos perdido hace años ya. Esa coherencia, esa espiritualidad, digamos, esa mente, ese cuerpo, esa coherencia es muy importante para la vida que tenemos aquí, claro está. Por eso invitamos a todo el mundo que se acerque al Señor en cualquier sitio donde lo haya, donde se establezca un curso holístico, o en este caso aquí estamos nosotros para orientarlo, ¿no? Veniste de las estrellas, ¿lo recuerdas? Bueno, Ay, pues me gracias. niegas. Hemos pasado aquí un ratito y está bien. Es decir, de esto se trata, romper las barreras de la distancia física a través de este medio. Pues Manuel, Oliana, gracias por estar aquí y bueno, estamos en contacto por las dos vías, Gracias a ti por la oportunidad. ¿no? Gracias a Muchas todos. gracias. Esto es como dicen por ahí, un win-win. Todos nos beneficiamos los unos de los otros y así vamos cogidos de la mano por el camino. Esa es la retroalimentación. Muy bien, pues gracias. Bueno, un abrazo muy fuerte. Lo mismo Y digo. aquí estamos para cuando te Infinitas haga falta, aquí bendiciones a estamos. todos. Lo mismo digo, ya sabemos dónde estamos los unos y los otros. A las buenas tardes y a las buenas noches. Hasta luego. Hasta Hasta otra. Buen día. Adiós. Adiós. Voy cerrando aquí. Sí, ahora me aclaro con esto. Sí.